Estás viendo Intercesión Global RD. Todas las naciones de la tierra unidas en una misma intercesión. Sé parte de esta visión, una señal de alcance mundial. Intercesión Global RD, tu canal de bendición. Bienvenido a Global RD en su nueva etapa, su nueva temporada. Hoy presentándole el programa Conociendo la persona detrás del personaje. La entrevista de hoy. Y hoy tenemos con nosotros, recibámosle con un fuerte aplauso a Luis Díaz, que está con nosotros. Gloria a Dios. Luis, bienvenido al programa. Buenas tardes, pastor. Para mí es un placer estar por este lugar acompañándole. ¿Cómo te sientes? Siento muy bien, gracias al Señor, a su misericordia, y agradeciendo a Dios por esta gran oportunidad que tenemos. Qué bueno, qué bueno. Señores, hoy vamos a conocer a Luis Díaz. ¿Quién es Luis Díaz? ¿Qué hace Luis Díaz? ¿De dónde sale Luis Díaz? ¿De dónde viene? ¿Verdad? Entonces, de eso se trata este programa, que muchas veces nosotros conocemos el personaje en el púlpito, el personaje en la tarima, el personaje en el ministerio, pero no conocemos lo que ha sucedido detrás, de dónde viene ese personaje. Entonces a eso nos referimos cuando decimos conociendo la persona detrás del personaje. La mayoría de la gente conoce el personaje. ¿Sabe qué pasó, Luis? Que hace poco yo estaba predicando en una iglesia y hay una multitud de gente que supuestamente me conoce. Y yo le pregunté, ¿cuánto me conoce? Y todo el mundo levanta la mano. Yo le dije, ¿cuántos hijos tengo? Y la gente se miraba y dice, ¿cómo se llaman mis hijos? Se cayó la película. Entonces, no me conocen. Se dañó el mensaje, como se dañó el mensaje. La gente siempre conoce el personaje, pero no conoce la persona. Y de eso se trata el programa que estamos llevando a cabo en el día de hoy. Y Luis, cuéntanos. Yo quisiera saber quién era Luis antes de llegar a Jesucristo. Yo era un cantante de música secular. Yo cantaba merengue típico. Yo vengo de la música típica, ¿verdad? Ok, wow. Sí. Bueno, hay muchos jóvenes ahora involucrados en la música típica. Pero tú llegaste a estar en agrupaciones conocidas. Sí, yo estuve con la agrupación de Nelly Swing, La Rompeola, estuve con Miguel tocando piano, estuve con Nixon Román, también tuve la oportunidad de cantar junto al Blachi, tuve la oportunidad de cantar con el Blachi, y diferentes artistas. Bueno, me imagino que la gente que sigue ese tipo de música, hay muchos de ellos que mencionaste que yo no sé quiénes son. Hay que conocer la persona detrás del personaje. Sí, también. Entonces, pero me imagino que la gente que sigue ese tipo de música, especialmente la gente que no está en la iglesia, sabe de las agrupaciones musicales que me has hablado, de los merengues típicos y eso, ¿no? Agrupaciones típicas. Sí, son agrupaciones reconocidas. Entonces, ¿qué hacía Luis en esas agrupaciones? O sea, ¿cuál es tu fuerte en cuanto a la música? Yo era cantante principal. ¿Vocalista? Sí, yo era vocalista principal. Wow. Yo cantaba lo que le dicen los merengues modernos o los merengues románticos. Ah, ok. Hay merengues románticos. Sí, hay merengues románticos en la música típica, hay merengues jocosos, como le dicen, y merengue de línea. Ah, oye, esa cosa, yo no sabía ese detalle. Aparte de cantar en esos grupos, ¿tocaba algún instrumento o solamente piano? Yo tocaba piano. Sí, tocaba con algunas agrupaciones. O sea, tú eres un músico. Sí. Y cantante. Sí. Que viene del mundo. Ok. ¿Y dónde nace ese talento? O sea, tus familiares, tu papá, porque a veces eso como que viene de Mi abuelo. Ah, ok. Mi abuelo en la galería de la casa. Sí. Se ponía a escuchar música. Y él me hacía la historia de esos cantantes. Y yo, de tanto escucharla. ¿Qué edad tenía cuando yo tenía como 6 años por ahí. 6, 7 años. Wow.
mi abuelo, me recuerdo que me ponía esa canción y me hacía la historia de ellos. Okay. Y yo la cantaba con tal exactitud que yo quería parecerme a ellos. Wow. Y de ahí o sea, comenzó, tú comienzas a imitar a esos cantantes desde Sí. pequeño. Me daban 2 pesos para que le cantara la canción. Wow. 2 pesos. Luego mi bisabuela me lleva a la iglesia Ok, de niño. de niño. Ahí comencé a tocar la guira. Ya. Entonces tú, bueno, ahora tienes que darme a entender algo, porque fuimos a la niñez, y en la niñez, ahí tú agarras el talento y comienzas a ensayar con el talento. Pero entonces, tú me estás diciendo que desde pequeño entonces comenzaron a llevarte a la iglesia. Sí, desde pequeño mi bisabuela Ok, me llevaba a la iglesia. Yo me iba con ellos y allá no había quien tocara la guira. ya, ahí comenzó Luis a hacer música. Comencé a tocar la guira. y a conocer a Dios. Y a conocer a O sea, a Dios. conocer lo que son las cosas de la iglesia, Perfecto. por así decirlo. Y entonces Luis va creciendo desde los 6 años. En la iglesia. Me imagino que en el camino, como le pasa a la mayoría, tiene una Yo salida era el que recogía a todos los muchachitos de la iglesia. de la iglesia, De los muchachitos del barrio. Ok. Andábamos con un pastor ahí que andábamos en una guagua que se estaba pues, cayendo a pedazos. Era un ministerio ya. Se estaba cayendo a pedazos Sí. y nosotros nos encargábamos de recoger todos los muchachos y uno se quedaba con la puerta, otro yo. Pero lo hacíamos con mucho amor y son unos Qué recuerdos bueno, qué bueno. que me llenan de verdad. Qué bueno. Un Es recuerdo un bonito. recuerdo muy bonito. Entonces, Luis persevera en el evangelio desde niño, o en el camino hubo alguna situación que, porque ya yo te hice la pregunta y tú me dices que viene de cantar en el mundo. Entonces, ¿en qué tiempo es que pasa que tú sales de la iglesia y caes en el mundo? Luego, cuando llega mi adolescencia, Mm. ahí entonces dejo de ir a la iglesia. Hubieron algunos inconvenientes, la iglesia se quedó sola. La mayoría, sabes que la mayoría de los adolescentes, o sea, los que nacieron en la iglesia, cuando llegan a la adolescencia, ese es si el niño que pasó a la adolescencia logró pasar esa etapa, se le hace difícil volver al mundo. Hubieron inconvenientes y la iglesia cambiaron de pastor, entonces no estaba como funcionando. Ok. Y decidí no seguir yendo, o sea, no, porque era un niño, o sea, era un joven Sí. que no Sin tenía ningún tanta tipo de experiencia. conocimiento, me imagino. Entonces dejo de ir y luego vuelvo a la iglesia. Cuando llega quien es mi pastor hoy en día, vuelvo a la iglesia. Ok. Pero mi inmadurez me hace acelerar el tiempo. Mi madurez me hizo irme del lado de mi pastor. Ok. Cuando me fui del lado de mi pastor, fue una propuesta que me hicieron. ¿Quién te hizo la propuesta? Otro pastor. Me fui de la iglesia para donde otro pastor. Ok. Y ahí entonces fue que me desencanté. Vi tantas cosas que a esa edad no tenía que ver. Ok. Y quise tener una percepción, y cuando vi la realidad de que somos humanos, de que fallamos, de que tenemos muchos problemas, de que el ser humano tiende a fallar, entonces cuando abrí los ojos me decepcioné mucho. Y ahí sí ya comienzo con lo que es la música secular. Mi primera agrupación fue con Nelly Swing, la Rompe. Ok. Luego paso con Manny Piano, una orquesta de merengue que se hizo en Mao. Y ahí vinieron festivales de La Voz, ya usted sabe, yo vengo de la iglesia de una buena preparación, Sí. y ahí ya usted sabe. Luis, nosotros vamos a hacer un cortecito comercial en medio del programa, pero te voy a dejar una pregunta en el aire. Me la vas a responder cuando regresemos. Luis, cuando tú estabas en el mundo, ¿sentía que tú estabas realizado, que estaba bien, que no te faltaba nada, que tú no tenías que retornar hacia el Señor, que sentías realizado en el mundo? Pero es para que me la responda cuando regresemos en breve. Intercesión Global RD. Todas las naciones de la tierra unidas en una misma intercesión. Sé parte de esta visión, una señal de alcance mundial. Intercesión Global RD, tu canal de bendición.
Aquí estamos de nuevo con el programa Conociendo la persona detrás del personaje. Y seguimos con la entrevista. Dejamos una entrevista en el aire antes de irnos a comerciales. Recuerda que estamos con Luis Díaz, quien fue cantante en el mundo y hoy está en el camino de Dios. Y estamos escuchando su testimonio muy edificante. Y la pregunta que le hice antes de irnos comercial fue que si cuando él estaba en el mundo, en esas orquestas que estaban, en esos grupos merengueros, él se sentía bien, se sentía feliz, y llegó un momento que él se olvidó de Dios de una manera que toda su vida estaba realizada. Vamos. Llegó un momento, amado, que sí o sea, estaba viviendo una vida muy desorganizada. Me desentendí hasta de mí mismo. ¿Caíste en vicio en ese? Sí. Tuve problemas de eso. Y mujeres y todo eso. ¿Tú sientes, tocaste fondo o fue simplemente no, algo? fueron cosas Cositas, como dicen. Inventar. Sí, como probar. Sí, cuando uno sale del evangelio, que no conoce tantas cosas así, ya uno llega a la música y ahí comienzan los problemas y comienzan las consecuencias de nuestros malos actos. Y real sí estuve en ese mundo de experimentar qué se siente y eso. Probando cositas. Sí. Gracias al Señor nunca tuve problemas mayores. Yo siempre pensaba en el Señor, en ese temor que siempre nos han metido ahí. Los que sembraron desde niño, sí. Que eso no se olvida. Pero sí llegó un momento de que tuve que asistir al Señor. ¿Qué pasó? O sea, cuéntanos, ¿cómo sucedieron los hechos? ¿Cómo tú llegas? Bueno, porque eso no se da de repente muchas veces. Hay un proceso. Luego que ya pasó muchas agrupaciones musicales, porque le mencioné algunas que faltan mucho. Sí. Entonces ahí vengo que gano Festival de la Voz en Santiago, Festival de la Voz en Mao, ya tengo 3 allá que he ganado. Y entonces comienzan las propuestas musicales para mi proyecto. Personal. Sí. Entonces ya hago mi proyecto musical. Cumplo una de mis metas, que es cantar con el Blachi, que ya me conozca, ya me están conociendo varias agrupaciones, o sea, me estoy adentrando en lo que es el mercado por la calidad como lo estoy haciendo. Okay. Entonces, luego que tengo la agrupación, supuestamente estoy en mi mejor momento. Y me pasaba algo, que cuando yo llegaba a un escenario, llegaba llorando. Yo decía, pero ¿por qué yo estoy llorando? O si no, estaba compartiendo con alguien en mi casa, bebiendo. Y allá me llegaba a poner una prédica de Juan Carlos Harris. Tomando, o sea, bebiendo con los amigos. Yo paraba todo, se acabó. Y comenzaba a escuchar una prédica. Yo paraba todo, decía, aquí ya no se va a seguir bebiendo. Oh. Me ponía a escuchar una prédica, si no a escuchar adoración. ¿Qué decían los amigos? Tú te estás volviendo loco. Y yo dije, no, que ya. Wow. Se me metía eso. Entonces, a veces para dormir, tenía que poner una adoración o una prédica. Ya Dios estaba tratando entonces contigo en medio del mundo en el cual te encontraba. Y fíjate que la misericordia de Dios es grande, ¿no? Porque ya cuando la gente llega hacia la fama, o que va a entrar a la fama ya real, que ha cumplido el sueño de organizarse, sí, tener la oportunidad, quizás tener empresarios que iban a apoyar. Sí, yo tenía buena proyección, porque al principio no estaba muy organizado, pero entonces ya en mis últimos días en esa música, sí, ya estaba ya tomando las cosas en serio, pero no era la voluntad de Dios, ¿sabes? Era que como que yo estaba escribiendo mi historia y realmente el guión no era ese, era otro. Maravilloso es el Señor. Entonces, tú regresabas de la fiesta y comenzabas a llorar. Yo me sentaba, yo en mi casa tenía un mueble, ya lo quité. En el frente, afuera.
donde ahí era que yo compartía y hacía mis fiestas. Sí. Y ahí yo me sentaba. Sí, me sentaba y miraba para arriba y decía, Señor, sácame de la música secular, porque yo no, y no era que yo le decía, méteme la música cristiana. No, yo le decía, sácame de esto, que yo no quiero. El ambiente. Yo no quiero. Porque ya yo sabía que yo tenía miedo de verme como quizás andaban otros. Sí. O sea, yo veía como andaban mucha gente bien perdida, feo. Y yo decía, Señor. Quizás famoso, pero sí, perdido. Yo decía, yo no quiero llegar a eso. Wow. Mira a fulano como es, tiene su nombre, fulano Sí. es famoso, pero nos juntamos un día y yo veo lo que hace y eso. Tú comenzaste a conocer la persona, Sí. y o sea, detrás del personaje, y te diste cuenta que lo que presenta el mundo es una carátula, ¿sí? Que el contenido no es lo que presenta la carátula. Entonces mi esposa, no sé, ella se ponía a ver a una transmisión que se hacían por TikTok con una profeta, y todas las noches se conectaban de madrugada. Yo llegué un día borracho. Pero tu esposa era cristiana, estaba yendo a la iglesia. No. Hoy, ¿cómo? Entonces ella... Usted le predicó y, Okay. y ella veía las transmisiones suyas. Ok. Y ¿Crees que es interesante? Yo no lo sabía. sí, a través de esas transmisiones que usted hacía, y ella me hablaba mucho de usted. Okay. Decía, mire, el pastor de allá abajo, el pastor. Y yo decía, sí, está bien el pastor, pero no sabía Sí. de verdad de su persona. Y ella siempre me hablaba, mira, yo hablé con el pastor y le dije que íbamos ahí. Y yo, sí, también vamos en día. Sí, pero luego a las 3 de la mañana llegué un día tomado. Y ella puso la transmisión. Y el celular de ella suena mucho. Okay. Y me la puso en la cabecera. Y yo dije, pero esta mujer se está volviendo loca. Wow. Mira, dije una prédica, yo Era llegando que, de trabajar, sí, y estoy, ya usted sabe, a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, cuando salta la que está dirigiendo Sí. la oración. Vamos a orar por el esposo de Harold. Levanta la cabeza. ¿Cómo que por el esposo de Harold? Sí, vamos a orar por él, porque para que el Señor los restaure. Vamos a orar por el matrimonio de Harold y eso. Yo ahí, esa palabra me marcó, porque yo decía, acá yo ando con tanta gente, y ellos nunca me han llamado, ni siquiera para decirme, ¿llegaste bien a la casa? Ya. No. Y esta mujer, el Señor Sin ministrando, saber quién esa mujer es. no sabe quién tú eres, no sabe si tú eres bueno, no sabe si tú eres malo, no sabe quién tú eres, se está preocupando por ti. Yo dije, wow, pero nada, terminó esa oración. Al otro día, vuelve a la prédica. Entonces mi esposa se durmió, quien se quedó escuchando la fui yo. Y le dije, mira, te dormiste anoche. Entonces ahí comenzó como a pelear con Dios. Sí. Yo le decía, Señor, porque yo tenía muchas actividades. Ya cuando yo hago mi agrupación, pues yo no hacía, gracias al Señor, nunca me gustó la música ni de doble sentido, que cuando salieron en un momento que se pegaron varios grupos con esa música así de doble sentido, mucha gente me decía, oye, cántate doble sentido, que tú eres alegre, que tú... Sí. Nunca me ha gustado, siempre me ha gustado la música romántica. Sí, me gustaba siempre esa música como de amor y eso. Yo tenía un grupo de bohemios. Ah, ya. Y tenía entonces una agrupación completa. Entonces me estaba yendo bien, estaba actividades. Entonces sí, diga. En el punto de ella se duerme y ahora quien está escuchando Soy yo. la transmisión eres tú. Y yo entonces estaba peleando con el Señor, porque seguían apareciendo actividades, muchas actividades. Yo le decía de afuera, Señor, sácame de esto. Y yo le decía, ¿por qué tú no me sacas? Entonces cuando yo llegaba, que me iba a pagar en una fiesta, venía tomado de allá, yo me ponía en el mismo lugar afuera. Yo te dije a ti que me saque de esto, que yo no quiero seguir aquí. Dios mío. Yo le reclamaba y llegaba llorando a mi casa, y mi esposa decía, ¿pero qué fue lo que te hicieron? Y yo llegaba llorando, yo no sabía por qué yo lloraba. No sabía. Y yo de verdad, pastor, yo no quería seguir en música. Algo dentro de mí me decía que no. O sea, yo sentía ya que no. Sí, que no pertenecía. No quería seguir. A donde estaba. Y le dije a mi esposa, mañana no vamos para a eso se le llama llamar. Entonces, ¿cómo llega entonces al Señor? Porque si Harold, tu esposa, no es cristiana,
ella oye la transmisión mía, oye la transmisión de la hermana que hacía la oración a las 3 de la mañana de WhatsApp. Entonces, ¿cómo llegan? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa? Como usted estaba, la iglesia está en la Reforma, Sí, y mi pastor es como mi papá. ok. Ella dijo, podemos ir allá donde el pastor Humberto, yo me congrego. Sí, Y habían veces que yo había ido, yo tenía el pelo rasta y yo no quería por ir eso por era eso. tu pastor de antes, Sí, mi primer tu pastor. primer Sí, pastor. ese. Perfecto. O Entonces, sea, Harold en algún momento te dijo, vamos para la Reforma. sí, o sea, Pero la distancia. pero la distancia, ajá. Y Ella me dijo, eso. donde yo quiero ir Exacto. es allá. Ella me dijo, pero como es queda lejos, no vamos a poder ir siempre, pero sí siempre me mencionaba que quería tener una cercanía entre usted y yo. Ok, Quería Harold. ir, sí, ella me decía. Entonces, cuando yo había ido varias veces, ya yo había ido varias veces así, pero me daba vergüenza, porque yo tenía el pelo largo así como rasta, Ok. de Ratafari. dreadlock, sí, eso. ¿Qué hace que se llama? Sí, Ratafari. sí, yo tenía de eso. Ok. Ahí lo van a estar viendo en cámara cuando. Sí. Entonces, Algunas fotos, sí. vamos a ver ahí. Entonces, me daba vergüenza con el pastor, porque el pastor, así como mi papá, como que yo sentía como vergüenza con él. Y reprensión. Entonces, sí, entonces yo le dije un día a Harley, oye, mañana, yo llegué un sábado, yo le dije, mañana no vamos para la iglesia. Se fue la vergüenza. Yo llegué y el pastor me abrazó, mis hermanos de cuando yo comencé. ¿Cómo te sientes cuando el pastor te abraza después que te fuiste? Tocaste para allá a fondo y qué sé yo. Sentí que Dios me abrazó. La importancia del recibimiento. El hijo pródigo. Sí, sentí que Dios me abrazó. El hijo pródigo. Y es la importancia de que el pastor, los líderes, los hombres de Dios, os caracterice el amor de Dios. Tú sabes que estamos viviendo unos evangelios que no son evangelios, donde sí son evangelios, que en vez de ayudar a la gente cuando llegan, así en la condición que tú llegaste, lo que hay es un juicio. A mí me rechazaron antes de, porque yo era impío, yo no podía enseñarle. Yo fui con la intención de, como yo soy músico, sí, de ayudarles a enseñarle a tocar como se tocaba. Pero yo ya tenía el llamado, quería acercarme a la iglesia con como en esa forma. Sí. Y hablé con mi hermano Jackie, él habló conmigo, me dijo, varón, yo quiero que usted sea quien me ayude. Y no lo aceptaron. Ay, desde que yo le dije a 2 o 3, mire, está desafinado. Ya. ¡Varón! O sea, realmente eso es lo que te digo, que hay mucha distorsión. O sea, le dijeron a su líder, él es impío, no está en la iglesia, no puede darnos clases. Y eso, en vez de ayudar a la gente, lo aleja más. Yo lloré mucho. Porque si tú te vas acercando a la iglesia y te metes y te entusiasmas, fácilmente vuelve a tus... Por eso yo le pido a Dios que me dé siempre la oportunidad. Sí. De todos esos jóvenes que los rechazan, sí. Yo le pido a Dios que me conecte con ellos. Bueno, pues entonces ahí descubrimos que las cosas que ocurren es con propósito. Hay que sacarle el lado positivo a eso negativo. No, y en esa iglesia donde sucedió eso, los amo, los quiero. El otro día estábamos en una vigilia juntos. Ok. Sí, perfecto. No, y los amo, y cuando necesiten de mí, ahí yo voy. Ok, entonces tú llegas, el pastor te abraza, tú sientes que papá te abrazó y ahí empieza todo. Entonces Luis entra y de una vez comienza a cantar. No. No. Mi hermano Jackie me dice, se va conmigo para una casa donde él vive, en Laguneta. Me dice, ¿usted quiere adorar a Dios? Sí, varón. Yo quiero adorar a Dios. ¿Usted está seguro? Sí. Es una habitación, un cuarto que hay adelante. Me preparó en la marquesina de la casa. Me preparó el cuarto para dormir. Me preparó la marquesina con un equipo de música. Me dijo, adora a Dios. Yo pasé una semana, amado, en gloria. Un llamado a los adoradores que quieren adorar. Usted quiere adorar, cómprese una bocina y todas las pistas que usted canta. Póngase a adorar primero a Dios en el secreto
a que luego Dios lo lleve al público. Eso fue lo que hizo Jackie, Trancado, amado, ahí. dirigido por el Espíritu Santo. ¿Usted quiere adorar? Adoré. Mira qué sucede, y es una de las preguntas que te iba a preguntar. ¿Qué cree Luis de esa gente que hoy se convierte y ya mañana están grabando música cristiana y le están dando el púlpito al otro día? Es decir, en el caso tuyo, que viene es descarriado, que debiste llegar a la posición de Deme mi micrófono. Sí, deme mi micrófono y mi silla y mi lugar y mi espacio. Mi primer puesto en la iglesia que yo solo exigía al pastor fue abrir la iglesia. Ok. Yo le dije, pastor, yo quiero abrir la iglesia. Deme ese puesto. Comenzaste a abrir la iglesia. Sí, porque entendía que yo necesitaba organizar. Ok. Y eso es importante. El Espíritu Santo te dirigió. Sí, entonces esa pausa es importantísima. Entonces luego hablo con mi pastor. Yo no tocaba bajo. Había un bajo allá, donde Jackie, en la casa del obispo. Ahí donde tú adorabas. Sí. Había un bajo y como yo estaba ahí, ya yo la giga de las canciones que me sabía ya se estaban agotando. Lo que sucedió fue que entonces agarré bajo. Okay. Comencé a practicar y en una semana aprendí. ¿Sabes que cuando la persona se va al mundo, como que las cosas de Dios se le olvidan? O sea, sí. ¿Te pasó igual? Las canciones que tú te sabías antes, ¿se te fueron? No, porque yo nunca dejé de escuchar. Ah, ok. Y tampoco nunca dejé de escuchar el prédico. Ah, aún estando. Bueno, ya me dijiste que llegaba de la fiesta y a veces estaba en fiesta o con los amigos y le decía, hasta aquí llegamos. No, que va a poner y más allá. Yo estaba en una fiesta en Santiago y había una campaña seca. Si estaba seca, desde que bajaba del primer set, yo me iba a la campaña y le decía al de más confianza, mira, cuando vayan a subir, llámame. Y me tiraba mi campaña. Tremendo, tremendo. Entonces, Luis, ya para ir cerrando esta entrevista tan importante, tan edificante, que sé que mucha de la gente que está sintonizando este programa está siendo edificado con este testimonio. Sí. Recuerden que esto es conociendo la persona detrás del personaje. Hay dos preguntas ya para finalizar. La primera de ellas es, de esas personas que vienen del mundo, se convierten al Señor Jesucristo. Dentro de ellos conocemos, por ejemplo, a Daddy Yankee, ayúdame que tú sabes, Héctor Delgado, Farruko, ¿qué se llama? Farruko, que yo no domino su nombre, papá, yo no estoy en esa línea. Pero, Julio Voltio. ¿Cómo? Julio Voltio. Julio Voltio se convirtió. Sí, Julio Voltio. Ok. Entonces, ayúdame que tú sabes, toda esa gente. Hay algunos ahí, sí. Sí, entonces, ¿qué tú entiendes y qué se le puede transmitir a la gente que quizás está por querer ser famoso, querer tener dinero, igual que la gente famosa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esa gente llegan al tope de la fama, entonces terminan siendo cristianos. ¿Y por qué cristiano y no de otra religión? ¿Por qué cristiano evangélico específicamente? Porque el cristiano ahora quiere, hasta el diablo dice que es cristiano. Mira lo que sucede. Que la iglesia cristiana es la que más practica lo que es la santidad, la que más practica como, para más sencillo, que es como la que tiene más, se nota más cambio en la persona. Ese es el punto. Sí, es como la que se nota más, sí, donde tenemos más transformación. Sí. Entonces, ese tipo de artistas que ya lo han probado allá, todo. Sí, lo probaron todo. Ya no les falta nada. Lo que sucede, amado, que hay un vacío, que la música ni nada de eso, ni dinero, ni mujer, ni nada. Y nada. Eso lo han expresado. Y qué bueno que lo tocan, porque cada vez que uno de esos famosos se convierte, ellos expresan que tenían un vacío existencial. La soledad, amado. Que estaban solos. La soledad. Están a punto de suicidarse. Muchos terminan
te digo algo, a veces nosotros decimos que teníamos soledad y realmente nunca tuvimos soledad. Bueno, El Señor estuvo ahí. es un sentimiento. Teníamos el sentimiento como soledad, pero a veces la soledad la expresamos como que estamos solos y punto, o sea, estábamos solos por Sí, dentro. pero recuérdate también que el enemigo juega un papel interesante en que tú te sientas solo. Entonces, mucha de esa gente o se convierten a Cristo o terminan dándose, tú sabes, o quitándose la vida de alguna manera. Sí. Porque es que cuando, por ejemplo, yo escuché a Juan Luis Guerra, dice, en el tope de la fama, yo dije, yo no sé qué voy a hacer. O sea, sentía una agonía en su alma, en su vida, que le decía, me voy a morir, no sé qué hacer. Entonces, o termina a los pies de Cristo, o termina muerto, quitándose la vida, porque es que llega como, es como si fuera que llegó al tope. Entonces la soledad te lleva Exacto. a abrirle la puerta al Señor. ¿Cómo? Cuando ya te entiendes que no hay solución alguna. El Señor te deja, pero Él te está mirando. Así es. Él está mirando todo lo que está pasando. Él está ahí. O sea que Dios lo permite también a propósito, para que cuando entonces tú entiendes, cuando tú reconoces, dices, Señor, ya agoté mi fuerza, ya no tengo ya solución, no tengo nada. Entonces el Señor dice, ahora te voy a dar del agua que da vida, pero vida en abundancia. Eso sucedió. Maravilloso, tremendo. La última pregunta, Luis. ¿Qué está haciendo Luis en la actualidad? ¿Y cuáles son sus metas, sus sueños, su proyección hacia el futuro? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo te ve? ¿Cómo se ve Luis en el futuro? ¿Qué es lo que quiere? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, mi don, o sea, el talento que Dios me ha regalado es el don de cantar. Y por ende, le voy a poner mucho empeño, mucha dedicación. Pero sobre todo, buscar más que todo su presencia, buscar esa intimidad. Porque si no busco esa intimidad con Él, lo que estoy haciendo es cantar. Tú me estás diciendo que tú no quieres solamente cantar, tú quieres hacer algo más que cantar. ¿Cómo se llama? Mi amigo Irving, antes de yo volver a los caminos del Señor, me dijo, Amado, estamos cansados de cantantes, tenemos muchos cantantes, necesitamos adoradores, cantantes hay muchos. Y yo tenía mucho miedo sobre eso, porque yo decía, Señor, ¿cómo me vas a preparar? Y cuando tú estás dispuesto, el Señor te prepara. O sea, entender que lo que somos, no lo somos por nuestra fuerza. Hay una fuerza mayor que nos empuja a ser quienes somos. El don que tenemos no es de nosotros, es Dios quien nos ha puesto. Y por ende, sí, reconocer y cada día más menguar. Saber que estamos acá no por nuestra fuerza, sino dar esa adoración, esa adoración humilde, dar esa adoración tal y como soy, sin papeles, sin máscara, esa adoración desnuda, esa adoración íntima. Eso quiero dar. Por eso comencé a formar el Ministerio de Adoración Íntimos, espero muy pronto. Eso suena como en latín, algo así, ¿no? En latín. ¿Qué significa en latín? Íntimos. Ok. Viene de la palabra intimidad. Intimidad. O cuando algo se esconde. Sí. Cuando algo se está bien íntimo. En el secreto. Sí. Sí, me gusta. Entonces, ese será el proyecto, ese ha sido el proyecto que el Señor ha puesto en mis manos. Que deben de saludar a los muchachos que están siendo parte. Formando parte ya. Sí, de ese ministerio. Sí, ya el primer sábado del mes que viene ya vamos a preparar un lanzamiento. Perfecto. Para entonces seguir dándole forma y seguir en lo que me gusta, que es la comunicación, tecnología y todo eso. Maravilloso. Tremendo. Es un trabajo que también me gusta. Qué bueno.
Bueno, nos alegra bastante que Luis Díaz nos haya acompañado en la entrevista de hoy. Yo creo que si usted ha estado siguiendo de cerca la conversación, usted ha sido edificado de manera especial. Y quiero que Luis cierre ya, cerremos esta entrevista dando una palabra final, sobre todo a la persona, a los jóvenes y adultos, porque hay de todas las edades, que han sido llamados a este ministerio de la adoración, el que tú estás, que el Señor te regaló, el don que Dios te dio, el talento que Dios te dio. Que no vamos a entrar en polémica de un sinnúmero de cosas normales que se dan. Solamente vamos a hablar acerca de qué debemos de hacer o ser para ser un verdadero adorador. Es una palabra simple. Entender que lo que eres no es por tu esfuerzo, con tu fuerza, es porque Dios ha derramado en ti el Espíritu Santo. ¿Ya? Y si da por gracia lo que por gracia ha recibido, ahí se resuelven todos los problemas que se debaten siempre, que si sí, que si no, que si aquello, que si lo otro. Creo que lo que tú has dicho y esa palabra final de dar por gracia lo que por gracia recibiste, eso nos va a llevar a nosotros entonces al plano de lo que Dios quiere. Y a los jóvenes que han sido rechazados, que como dicen por ahí, no se sienten solos, no se rinden. Dios conecta a ministerios y a gente de Dios. Yo en un momento pensé que no iba a estar aquí. Y de verdad le doy gracias a Dios. O sea, y a esos jóvenes adoradores, empeño a la cosa de Dios. Hacer la cosa de Dios con seriedad. Hacer la cosa de Dios con dedicación. Y de verdad, a ti que no estás en el camino de Dios y tienes un talento, si no te escuchan, habla con Dios, que es el mejor. Díselo a Él. ¿El que te llamó? El que te llamó. Entonces, no te lleves de que no, el pastor no me quiere, que yo fui allí y me rechazaron. A mí me rechazaron, pero había un propósito y el propósito de Dios no lo detiene nadie. Entonces, habla con Dios. Gloria, santo, maravilloso es el Señor. Señores, Dios me le bendiga a todos en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios por esta maravillosa entrevista. Vuelvo a agradecer a Luis Díaz, que ha sido nuestro invitado. Ya ustedes conocieron a la persona, la persona de Luis Díaz detrás del personaje. Los que no lo conocían lo van a conocer en el ministerio que ya él ha descrito, porque yo sé que Dios lo va a llevar bien alto y muchos de ustedes se acordarán después de esta entrevista y ya conocen la historia de dónde viene Luis. Así que este ha sido la entrevista en el día de hoy del canal Global TV o Global RD y el programa Conociendo la Persona detrás del personaje. Dios me le bendiga. Fausto de la Rosa estuvo con ustedes. Será pues hasta una próxima ocasión. Bendiciones.